Hola, buenas tardes. Hay una frase que llevo tiempo dándole vueltas y que cada vez me parece más cierta. El problema no es solo el gobierno, el problema también somos nosotros. Porque sí, claro que hay decisiones políticas preocupantes, claro que hay propuestas europeas y leyes en tramitación que afectan a la privacidad, al anonimato y a la libertad de expresión. Claro que hay plataformas que bloquean, desmonetizan, esconden o reducen el alcance de contenidos. Todo eso existe, no lo podemos negar, ¿verdad? Pero la pregunta de verdad es otra. ¿Cómo hemos llegado al punto en el que tanta gente acepta todo esto casi sin resistencia? ¿Cómo hemos llegado a delegar hasta tal extremo nuestra libertad, nuestra intimidad y nuestro derecho a hablar? Cada vez que aparece un problema real, delitos en Internet, explotación de menores, desinformación, odio, radicalización, la respuesta dominante suele ser la misma. Más control, más verificación, más filtrado, más supervisión. Y ojo, no estoy diciendo que esos problemas no existan. Existen, de verdad que existen, sí. Y algunos son muy graves. Lo que digo es que la discusión ya casi nunca gira en torno a los límites. Gira en torno a la eficacia. Nos preguntamos si se puede hacer. Casi nunca si se debe hacer. Y muchísimo menos qué coste democrático va a tener. Este es el cambio de fondo. No se trata solo de qué ley aprueba un gobierno. Se trata de una cultura política que ha asumido que, ante cualquier riesgo, la respuesta natural es vigilar más. Bueno, y en este punto vamos a hablar claro de una de las propuestas más polémicas, el llamado chat control. Esto no es una invención de Internet, es el nombre que se le ha dado a la propuesta europea para combatir el abuso sexual infantil online. Y aquí hay que ser honestos, el objetivo es legítimo. Proteger a menores frente a un crimen brutal es totalmente legítimo. El problema está en el medio. La propuesta de la Comisión Europea abrió la puerta a órdenes de detección sobre servicios digitales para buscar material conocido, material nuevo y conversaciones de grooming. Traducido, entrar en el terreno de la comunicación privada con herramientas automáticas de escaneo. Y a estas alturas hay algo que ya sabemos. Sabemos que si metes detección dentro de las comunicaciones privadas, chocas de frente con el cifrado de extremo a extremo. Lo dijeron el Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Comité Europeo de Protección de Datos. Estas medidas pueden degradar la confidencialidad real de las comunicaciones. El Parlamento Europeo intentó poner límites y dijo que no apoya el escaneo generalizado ni las puertas traseras en servicios cifrados. Qué gracioso, ¿eh? Y a fecha de hoy, repito, a fecha de hoy, esa norma permanente todavía no está aprobada. Sigue en negociación. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la idea ya está sobre la mesa, amigos, que la arquitectura mental ya está normalizada, que ya hemos aceptado discutir seriamente si una democracia puede convertir la comunicación privada en un espacio potencialmente escaneable. Bueno, y aquí quiero hacer una precisión importante, ¿vale? Porque hay que hablar con rigor totalmente. No, a día de hoy no existe en España una ley que permita al gobierno leer indiscriminadamente todos los chats de toda la población. ¿Vale? De momento quitaros esa idea de la cabeza. Lo que existe es otra cosa. Existe la interceptación dirigida con autorización judicial, existe conservación de ciertos datos de comunicaciones, existe acceso a pruebas electrónicas en investigaciones penales y existe una agenda europea para facilitar a las fuerzas de seguridad un acceso más efectivo a datos. Eso no es lo mismo que decir leen todos tus chats todo el tiempo, pero tampoco significa que no haya problema, ¿vale? El problema es que paso a paso se va ampliando la presión para que haya más acceso, más trazabilidad y menos zonas realmente prohibidas, ¿vale? Y esto es muy importante. Otro frente enorme es la protección del menor y la verificación de edad, ¿vale? En la Unión Europea ya hay directrices para que las plataformas accesibles a menores tengan medidas de seguridad reforzadas. Se está impulsando además una solución europea para demostrar que alguien es mayor de 18 años sin revelar más datos. Sobre el papel suena bien, ¿verdad? Proteger a niños sin obligar a la gente a identificarse de más. Pero la clave está en la implementación, ¿vale? Cuidadito, siempre en la implementación. Porque un sistema de verificación de edad puede diseñarse para preservar la privacidad o puede diseñarse mal y convertirse en una infraestructura de rastreo, de segmentación y de correlación entre servicios. Y en España, además, sigue en tramitación la ley orgánica sobre protección de menores en entornos digitales. Otra vez, el fin puede ser legítimo,
El peligro está en crear herramientas que luego sirvan para mucho más de lo que se prometió en principio. Aquí está otra, yo creo que de las claves principales de todo esto. Y ese es el patrón clásico del poder. Primero una herramienta excepcional, luego justificada por un caso límite, después la normalización, luego la ampliación y al final lo que nació para proteger en un ámbito concreto termina afectando a todo el mundo. Bueno, y mientras que discutimos sobre las leyes, se nos olvida que algo decisivo, ¿vale? Buena parte del silenciamiento ya no viene del BOE, viene de las plataformas directamente. Hoy te pueden hacer muchísimo daño sin prohibirte hablar. Basta con desmonetizarte, basta con dejar de recomendarte, basta con enterrarte en el algoritmo, basta con marcar tu contenido como sensible, conflictivo o no apto para anunciantes. Basta con que, sinceramente y directamente, tu contenido no llega a nadie. Y eso ya está pasando, no hace falta inventarlo. Hay bases públicas europeas con miles de millones de decisiones de moderación. YouTube reconoce que retira contenidos mediante sistemas automáticos y revisión humana y que aplica sanciones y limitaciones de ingresos. Meta reconoce que ofrece controles para reducir el contenido político que ves. ¿Y si se equivocan? Pues sí, se equivocan y muchísimo. Hay casos documentados de contenido político y de protesta que fue retirado y luego restaurado. Hay informes enteros sobre supresión errónea de contenido relacionado con Palestina. Hay antecedentes de vídeos que documentaban abusos y crímenes de guerra eliminados por filtros automáticos. Entonces no hace falta una ley que diga prohibido opinar contra el poder. A veces basta con una mezcla de reglas privadas, opacas, automatización a gran escala y presión regulatoria para producir un efecto muy parecido. La gente directamente empieza a callarse. Claro, y cuando a eso le sumas la erosión del anonimato, el resultado es obvio. El anonimato no es una extravagancia de radicales ni de delincuentes. Es una protección básica para periodistas, denunciantes, activistas, víctimas de acoso, funcionarios que filtran irregularidades, ciudadanos que no quieren pagar un precio laboral o social por decir lo que piensan. Y si cada vez que quieres acceder a algo, publicar algo, verificar algo, tienes que dejar más rastro, más credenciales y más huellas, aunque nadie te obligue formalmente a usar tu nombre real, tu espacio de libertad se estrecha cada vez más. Y ahí aparece el efecto más peligroso de todos, la autocensura. No te callas porque te hayan detenido, ¿vale? Te calles porque no sabes dónde está la línea directamente. Te callas porque no sabes a quién mira tus vídeos. Te callas porque no sabes si te van a señalar, tumbar una cuenta, cerrarte una puerta laboral, marcarte en una plataforma o enterrarte en el algoritmo. Y una sociedad que vive así no necesita de una censura espectacular. Se disciplina ella solita, lo que viene siendo ser unos borregos. Por eso precisamente digo que el problema no es solo el gobierno, ¿vale? El problema somos nosotros cuando aceptamos todo esto como si fuera inevitable. Somos nosotros cuando aplaudimos cualquier medida de control solo porque viene envuelta en una causa emocionalmente intocable. En este caso, por ejemplo, la protección del menor. Somos nosotros cuando dejamos de distinguir entre seguridad y control, entre protección y trazabilidad, entre legalidad y legitimidad. Somos nosotros cuando convertimos la política en fe ciega y dejamos de exigir límites, incluso a los que supuestamente son los nuestros, ¿vale? Son porque los gobiernos cambian. Las herramientas se quedan, las plataformas cambian sus reglas, los precedentes quedan, las emergencias pasan, ¿vale? Las infraestructuras de vigilancia suelen quedarse. Así que la pregunta no es solo qué va a hacer Bruselas, qué va a hacer Moncloa, qué va a hacer una plataforma. La pregunta es si nosotros vamos a seguir comportándonos como usuarios dóciles o vamos a empezar a comportarnos como ciudadanos adultos. Ciudadanos que leen antes de repetir, que exigen pruebas antes de aplaudir, que defienden la privacidad también cuando el motivo para recortarla parece noble y que entienden una cosa fundamental. La libertad no suele desaparecer de golpe. Se va perdiendo cuando la gente se acostumbra a renunciar a ella poco a poco. Y ese precisamente es el momento en el que hay que plantar cara. ¿Piensas que estamos en ese momento? Bueno, y quizás Orwell no intentaba predecir exactamente cómo sería el futuro. Quizás solo quería advertirnos de un riesgo que siempre acompaña al poder. Que las libertades rara vez desaparecen de golpe. Normalmente lo hacen poco a poco. Una norma, una excepción, una buena intención, una medida temporal
Y cuando queremos darnos cuenta, aquello que hace unos años nos habría parecido impensable se ha convertido en algo cotidiano. Pero tampoco se trata de vivir pensando que todo es una conspiración, ¿vale? Ni de desconfiar automáticamente de cualquier institución. Se trata de hacer algo mucho más sencillo y mucho más importante. No dejar nunca de hacer preguntas. Porque una democracia sana no necesita ciudadanos que aplaudan todo. Necesita ciudadanos capaces de cuestionar, de contrastar y de exigir explicaciones. Y eso vale gobierne con quien gobierne, da igual el color político. Porque el poder cambia de manos, las leyes permanecen y los precedentes también. Y por eso las normas no deberían construirse pensando en quién está hoy en el gobierno, deberían construirse pensando en quién podría estar mañana. Porque las herramientas creadas para perseguir a unos pueden terminar utilizándose contra otros. Y eso ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia. Por eso la libertad de expresión no consiste en proteger únicamente las opiniones que compartimos, no. Eso es muy fácil. La verdadera prueba llega cuando alguien dice algo que nos incomoda, cuando critica nuestras ideas, cuando se equivoca o cuando simplemente piensa diferente. Es precisamente en ese momento cuando decidimos si creemos de verdad en la libertad o solo en la libertad de quienes están de nuestro lado. Piénsalo. Si empezamos a aceptar que ciertas opiniones deben desaparecer porque hoy nos molestan, tarde o temprano alguien decidirá cuáles son las siguientes. Y ese alguien quizá ya no piense como nosotros. Por eso conviene hacerse siempre la misma pregunta. ¿Aceptaría esta misma medida si mañana gobernara el partido que menos me gusta? Si la respuesta es no, quizá el problema no sea quién tiene el poder. Quizá el problema sea el poder que estamos permitiendo construir. Y no quiero decirte cómo tienes que pensar, ni mucho menos, ni convencerte de que adoptes mi punto de vista tampoco. Esto no va de eso. Solo quiero invitarte a conservar algo que ninguna ley debería poder sustituir: el pensamiento crítico. Lee, contrasta, escucha a quien piensa distinto. Desconfía tanto de quien te dice que tiene siempre la razón como de quien te pide que dejes de hacer preguntas. Porque la libertad no empieza cuando todos pensamos igual. Empieza cuando nadie tiene miedo de pensar diferente. Y quizás esa sea la lección más importante que Orwell intentó dejarnos. No que el futuro estuviera escrito, ni mucho menos, sino que depende de nosotros impedir que se parezca demasiado a sus peores páginas. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. De verdad, muchas gracias y espero que tengas un buen día. Un saludo.